Anoche, una escena inesperada se desarrolló en plena vía pública, en uno de los barrios más tranquilos de Estambul. Según el relato de un veterano reportero de Revistas del Corazón, la pareja más comentada del momento, Cenk Torun y Mahsine Meravet, protagonizó una discusión tan intensa que terminó en lágrimas. Todo ocurrió dentro del vehículo de Cenk, estacionado cerca de un restaurante donde se les había visto horas antes compartiendo una cena aparentemente tranquila. Sin embargo, lo que parecía una noche romántica se convirtió en un episodio emocionalmente desgarrador. El testigo afirma que Cenk, visiblemente alterado, golpeó el volante con fuerza mientras Mahsine intentaba calmarlo. Lo que sucedió después dejó sin palabras a todos. Mahsine, que normalmente mantiene una compostura serena, rompió en llanto, según las palabras del reportero que observó la escena. Ella giró el rostro hacia la ventana, evitando el contacto visual con Cenk, y cubrió su rostro con las manos mientras su cuerpo temblaba. Los minutos que siguieron fueron silenciosos, rotos únicamente por el sonido de su llanto ahogado. No hubo gritos, pero la tensión era tan densa que podía sentirse desde fuera del automóvil. La discusión, aunque no escuchada, fue lo suficientemente expresiva como para dejar claro que algo muy serio estaba ocurriendo. El periodista asegura que no se trataba de una escena de celos pasajera, sino de una grieta profunda en la relación. Una fuente cercana a la producción del programa en el que ambos trabajan comentó de forma anónima que últimamente el ambiente entre ellos ha estado tenso. Si bien en público siguen mostrándose unidos, detrás de cámaras se notan ciertas incomodidades. Mahsine, en especial, ha estado más callada y menos entusiasta que de costumbre. Algunos miembros del equipo han empezado a sospechar que algo no anda bien en su vínculo con Cenk. Esta escena en el auto parece ser la confirmación de los rumores que ya circulaban en silencio. Y la prensa, naturalmente, no ha tardado en reaccionar. Lo más impactante fue lo que ocurrió después. Tras lo que pareció ser una conversación final en tono bajo, Mahsine salió del auto y se alejó rápidamente, mientras Cenk permanecía en el interior con la mirada fija al frente. Según el testigo, ella llamó un taxi desde su teléfono y se dirigió directamente a un hotel cercano. Su decisión de no regresar a casa ha sido interpretada como una señal clara de que necesitaba espacio. Al llegar al hotel, fue vista en recepción con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Aunque intentó disimular, era evidente que había pasado por un momento extremadamente doloroso. Hasta el momento, ni Cenk ni Mahsine han emitido declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, los fanáticos ya han comenzado a especular en redes sociales sobre lo ocurrido. Algunos defienden a Cenk, asegurando que puede haber sido un malentendido, mientras que otros critican duramente su reacción en el coche. El hecho de que golpeara el volante generó especialmente preocupación. Aunque no hubo violencia directa, la agresividad del gesto no pasó desapercibida. Muchos temen que la relación esté atravesando una de sus crisis más serias desde que comenzó. Esta pareja, que hasta hace poco parecía vivir un cuento de hadas, podría estar enfrentando un punto de inflexión. Ambos se han mostrado enamorados, cómplices y felices en numerosas entrevistas y publicaciones. Por eso este evento tomó a todos por sorpresa. A veces, las apariencias engañan,
y lo que se muestra en redes no siempre refleja la realidad. ¿Estamos frente al principio del fin de esta historia de amor tan seguida por el público? ¿O será solo una tormenta pasajera que los fortalecerá como pareja? La industria del entretenimiento está atenta a cada paso de Zenki Maasine. Su relación no solo ha influido en sus vidas privadas, sino también en sus carreras. Muchos productores han apostado por ellos precisamente por su conexión emocional que traspasa la pantalla. Si llegaran a separarse, no solo su historia personal se vería afectada, sino también sus futuros profesionales. Esta posibilidad preocupa especialmente a quienes trabajan con ellos. La incertidumbre es total. Por otro lado, algunos internautas señalan que la presión mediática y el constante escrutinio podrían estar desgastando la relación. Vivir bajo el ojo público no es fácil, y cada gesto se interpreta, se analiza y se multiplica en redes sociales. Esta constante exposición puede generar un nivel de estrés que no todas las parejas pueden soportar. Tal vez, lo que vimos anoche fue una consecuencia directa de ese desgaste emocional. Maasine ha sido elogiada en numerosas ocasiones por su capacidad de mantener la calma y su profesionalismo. Pero anoche, incluso ella pareció desbordarse emocionalmente. Esto ha conmovido a sus seguidores, quienes ahora se preocupan por su bienestar. En redes sociales, los mensajes de apoyo no han tardado en llegar. Hashtags como #Fuerza Maasine y #Estamos Contigo han comenzado a circular con fuerza. La comunidad de fans, una vez más, demuestra su solidaridad. La situación de Zenk también es compleja. Aunque su gesto de golpear el volante ha sido duramente criticado, hay quienes aseguran que él también podría estar atravesando una etapa emocional difícil. Algunos afirman que en los últimos días ha estado más irritable y distante en los rodajes. Las causas no están claras, pero podría haber más factores en juego de lo que imaginamos. No es la primera vez que una pareja mediática enfrenta una crisis de esta magnitud. Lo que diferencia a Zenk y Maasine es el nivel de exposición y la pasión que su historia ha generado entre los seguidores. La audiencia siente que forma parte de su vida, y cualquier conflicto se vive como algo personal. Eso añade una carga extra a cualquier discusión que puedan tener. Por ahora, la atención se centra en saber si Maasine regresará a casa o si permanecerá en el hotel por más tiempo. También se espera si ambos asistirán al rodaje previsto para esta semana. Una posible ausencia de alguno de los dos podría confirmar los rumores de ruptura. Mientras tanto, la prensa sigue cada paso con lupa, y los fanáticos analizan cada detalle que pueda dar pistas sobre el futuro de esta pareja. También se ha especulado si algún amigo cercano ha intervenido para calmar los ánimos. En otras ocasiones, han sido los mismos compañeros de elenco quienes han mediado en discusiones previas. Sin embargo, esta vez parece que Maasine quiso estar completamente sola. Según la recepcionista del hotel, pidió una habitación lejos del ruido y no quiso que nadie la acompañara. Su necesidad de espacio es evidente. La historia de amor entre Zenk y Maasine ha tenido muchos momentos mágicos, pero también altibajos. Esta última discusión podría marcar un antes y un después en su vínculo. El silencio que han mantenido solo aumenta la intriga. Tal vez estén esperando que las emociones se enfríen antes de tomar decisiones definitivas. O tal vez,
en lo más profundo, ya las hayan tomado. Lo que es seguro es que este evento ha reavivado el interés por su relación. Las cámaras estarán más atentas que nunca, y cada gesto será interpretado como una señal. ¿Una reconciliación pública? ¿Una ruptura confirmada? Todo está en el aire. Y mientras tanto, ellos guardan silencio. La escena dentro del coche no fue simplemente una discusión más. Fue un momento cargado de emociones, frustraciones y dolor. Las lágrimas de Massine no fueron actuación. El golpe de Zenk al volante fue real. Y ese silencio entre ambos lo dijo todo. La noche acabó con dos caminos separados y una gran incógnita. ¿Volverán a encontrarse? La próxima semana será clave para conocer el futuro de esta historia. Si deciden aparecer juntos nuevamente, quizás tengan una oportunidad más. Si no lo hacen, este podría haber sido el último capítulo de una relación que cautivó a miles. Lo único que está claro es que nada volverá a ser igual después de lo ocurrido anoche.